Estimados estudiantes, muy buenas tardes. Buenas tardes, Liz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Paredes. Buenas tardes, Lema. Buenas tardes. A ver, tenemos por aquí a Oscar, Alison, Dayana, Pablo, Lisette, Jennifer, Jocelyn. Tenemos a Mateo, Ana y Kevin. Muy buenas tardes, estimados estudiantes, a la clase de física. Sean bienvenidos a esta clase, jóvenes. Es momento de relajarnos. A ver, jóvenes, ya saben ustedes, tengo 3 recomendaciones siempre en las clases de física. La primera es que ustedes estén en un lugar concentrados, en un lugar apartados de ahí del ruido. La segunda recomendación es que tomen nota de lo que se les explica aquí, de los ejercicios que se va a realizar. Y tercera y muy importante es que ustedes pregunten siempre, jóvenes, pregunten siempre las tareas que tengamos o los ejercicios que hacemos aquí. Entonces ustedes van a realizar muy bien esa tarea. Eso, mis estimados estudiantes, les recuerdo. Ya saben ustedes, la clase de física es rapidita, se va rápido al grano. ¿Por qué? Porque a veces no nos alcanza el tiempo. Entonces, el tiempo es el mayor enemigo aquí en esta virtualidad de clases. Entonces, por eso voy rápidamente a las clases del día de hoy. Estoy pasando un archivo, una lámina. No sé si están, por favor, observándola. ¿Me ayudan? ¿Están observando la diapositiva? Sí se ve la diapositiva. Ya, muchas gracias, Richard. Gracias, gracias. Ya, chicos, vamos a empezar con esta clase del día de hoy. El tema principal de la clase del día de hoy, jóvenes, es velocidad instantánea, ¿sí? Y rapidez instantánea, como ustedes lo ven aquí. Vamos a hablar de estos dos conceptos. Esto ya hemos visto anteriormente, bueno, vimos lo que es velocidad media y rapidez media, pero los conceptos un poco aparecidos, ya vamos a ver la diferencia entre esos dos. Vamos a ver, continuemos. Hay que diferenciar entre estos dos conceptos. Velocidad instantánea, recordemos la velocidad nosotros en física sabemos que es un vector. Entonces tenemos que tenerlo muy en cuenta esa partecita al momento que ingresamos a este tema a observar. La velocidad instantánea es un vector, se lo representa aquí en esta lámina, bueno, en esta diapositiva es con v int, así, velocidad instantánea. Y nos quiere decir, en su libro de física, en cambio, está solamente la letra V, nada más, y no hay ningún problema. Cualquiera de los dos son válidas, solo siempre recordar que la velocidad es un vector. Y el otro concepto es la rapidez. Recordemos en la clase anterior, la rapidez es el módulo del vector velocidad, ¿sí? Es la longitud de ese vector. Entonces, tenerlo muy en cuenta también a esta parte. Y su forma de representar es esto que estamos viendo aquí. Miren, observen la diapositiva, estamos encerrando aquí, es la letra V con dos líneas paralelas. A eso lo representamos como el módulo del vector y también llamado aquí, ahorita que estamos viendo velocidad, como rapidez. Pero en realidad, nosotros nos preguntamos, ¿y esto qué quiere decir en la vida real? O sea, ¿para qué? ¿En dónde yo puedo encontrar esta velocidad instantánea y esta rapidez instantánea en estos fenómenos físicos naturales que nosotros nos encontramos en el diario vivir? Vamos a poner un ejemplo. Sí, vamos a poner un ejemplo aquí. Vamos a suponer hoy día. Recuerden que matemáticas es bastante de suponer. Y gracias a suposiciones que hacemos, pues nos ha llevado al avance gran tecnológico que tenemos ahora. Entonces, supongamos que estamos supongamos que esta es nuestra casa, ¿ya? Supongamos que estamos en clases presenciales y estoy saliendo del colegio a mi casa. Y recuerdo el día de hoy que vamos a comer un plato riquísimo, el que ustedes, su mamá les haga el plato más rico ahí en la casa. Entonces, recuerdo eso y simplemente me voy a una velocidad de 6 metros sobre segundo, una rapidez con 6 metros sobre segundos a la casa. ¿Sí? Y luego me canso pues en el trayecto, está muy lejos mi casa, entonces bajo la velocidad a 2 metros sobre segundos. Y luego recuerdo otra vez que van a hacer la comida más rica en mi casa, entonces aumento un poco más la velocidad y estoy llegando 8 metros sobre segundos. Ya, entonces miren, esa parte
esta parte que ustedes están viendo aquí, que comenzamos con 6 metros sobre segundos, 2 metros sobre segundos, 8 metros sobre segundos, en un mismo trayecto y en un mismo lapso de tiempo, es como nosotros lo conocemos como rapidez instantánea. Entonces, la rapidez instantánea, ¿qué es? ¿Qué es rapidez instantánea? Es la rapidez en un instante particular del tiempo. Por ejemplo, si yo quisiera saber en la posición número 2, en esta posición de aquí, cuánto fue la rapidez de ustedes en el trayecto de ir al colegio a la casa. Entonces fue de 2 metros sobre segundos. Si quiero saber cuánto iniciaron, entonces son 6 metros sobre segundo en esta posición número 1. Y así puede haber más posiciones pequeñas aquí y yo podría saber en qué cada instante de tiempo cuánto tuvieron de velocidad. A eso le llamamos como rapidez instantánea. Como rapidez instantánea en ese instante particular de tiempo. Pero ¿qué diferencia está con la velocidad? Porque parecen que fueran iguales, ¿no? Rapidez y velocidad. Recordemos la clase anterior que quedó muy bien, perfecto ahí, establecido las dos diferencias. Entonces, la velocidad instantánea, en este ejemplo que estamos viendo que ustedes están yendo del colegio a casa, si a esta rapidez nosotros ya le ponemos una dirección hacia un sentido, perdón, hacia la derecha, una dirección, no sé, 0 grados centígrados con respecto al eje horizontal, 0 grados, perdón, con respecto al eje horizontal. Entonces, miren, ya cuando le ponemos esos dos conceptos más de dirección y sentido, entonces estamos hablando de un vector. Y recuerden que la velocidad es vector, es un vector. Entonces, la velocidad instantánea es eso. ¿Sí? La rapidez y la velocidad es la diferencia de eso. Entonces, la rapidez es el módulo, nada más el módulo de esa velocidad que ustedes toman en todo ese trayecto de tiempo. Y en cambio la velocidad ya entran dos conceptos más, que es el sentido y la dirección. Entonces, la velocidad en un instante particular de tiempo. Miren, dos conceptos que parecieran que fueran iguales, pero son diferentes. Ahora sí, cuando ustedes vayan corriendo, ¿qué será? ¿Irán veloces o irán rápidos? Entonces, ahí está la pregunta. Pero, ¿qué sucede? Nosotros vimos la clase anterior la velocidad media. Ustedes dirán, también existe la velocidad media. ¿Cómo puedo comparar aquí en este ejemplo la velocidad media? Supongamos que la distancia que existe desde su colegio hasta su casa son 1000 metros. Y ustedes han recorrido todas estas velocidades, 6 metros, 2 metros sobre segundo, todo eso han recorrido en 200 segundos. Si yo cojo la fórmula de la velocidad media, recordarán ustedes la velocidad media o promedio, es simplemente dividir la distancia sobre el tiempo. ¿Sí? Como ustedes veían en clases en física 1, la velocidad es igual a espacio sobre tiempo o distancia sobre tiempo. Entonces solo cogía los 1000 metros, divido para 200 segundos y ya está. ¿Cuánto sale eso? 5 metros sobre segundos. Pero dense cuenta, 5 metros sobre segundo no tiene nada de relación con cada uno de los instantes de tiempo que ustedes están yendo en ese trayecto desde el colegio a la casa. Entonces, la velocidad promedio es una velocidad que toma todo este trayecto que ha surgido el movimiento y le da solamente una velocidad, sin importarle la precisión. En cambio, la velocidad instantánea y la rapidez instantánea sí le importa la precisión. O sea, se necesita saber con precisión cuánto ustedes han tenido en esa posición, digámoslo así, finita de tiempo, cuánto han tenido de velocidad. Entonces, de ahí radica la diferencia. Aquí hay otro ejemplo. Digamos que tienen que usted ir del punto A al punto B. ¿Ya? Y tiene, desde el punto A al punto B, tiene 60 metros y lo hacen en 15 segundos. ¿Qué hago yo con la velocidad media? Simplemente cojo, ya saben ustedes, velocidad promedio media es igual a la distancia sobre el tiempo. 60 metros dividido para 15 me sale 4 metros sobre segundos. Como es velocidad, ustedes saben que está yendo con dirección o con sentido hacia la derecha. O pueden también ponerle el signo signo positivo también, que nos quiere decir que está yendo hacia la derecha. Signo negativo, ya saben ustedes, hacia la izquierda. Miren, toda esta velocidad media simplemente es la velocidad con todo este trayecto. Es una velocidad que no es muy precisa. Simplemente se toma todo el trayecto, la posición final, punto, divido para los segundos que hice, el tiempo final,
y doy la velocidad. Pero habrá casos en física que nosotros necesitáramos saber en este, por ejemplo, aquí en este punto, cuánta velocidad tuvieron ustedes. Supongamos que estamos aquí corriendo nosotros. Tuvieron ustedes en ese punto. Entonces ahí viene la herramienta de velocidad instantánea. De ahí viene el nombre también instantánea, instante de tiempo, en ese instante de tiempo. Entonces, durante tiempo, pues se hace muy complicado, pues, saber en cuánto velocidad ustedes llevan en ese tiempo. Por ejemplo, ustedes saben que la fórmula es desplazamiento sobre tiempo o distancia sobre tiempo. Entonces, si, por ejemplo, hacemos a este intervalo de tiempo, a este intervalo de desplazamiento más pequeño, ¿sí? Para llegar a la velocidad instantánea, haciéndolo más pequeño el desplazamiento y también al intervalo de tiempo, ¿sí? Entre más pequeño lo hacemos, vamos a llegar a una indeterminación en matemáticas. Esto de aquí que ustedes ven. El desplazamiento se vuelve cero y el tiempo también se vuelve cero. Durante tiempo los matemáticos se han quebrado la cabeza en llegar a una respuesta de esto, porque si ustedes cogen su calculadora y ponen cero entre cero, no existe eso. Es un error matemático. Esto siempre se han planteado los físicos, los matemáticos, y no han llegado a un acuerdo de cuánto es el valor de esto. A esto le llamamos indeterminaciones en matemáticas. ¿Qué tiene que ver esto con velocidad? Pues durante años siempre llegaban a ese resultado los antiguos, ¿no es cierto? Hablemos de la época de los griegos. Siempre llegaban a ese resultado de cero entre cero. Entonces comenzaban a pensar que la velocidad simplemente era un espejismo, algo inventado por el ser humano, que el movimiento simplemente no existe. Pero no fue así. Durante años siempre lo tuvieron en ese concepto hasta que llegó este señor de aquí, que ustedes lo ven, que es Isaac Newton. ¿Pero qué tiene que ver con esto, con velocidad? Pues él se inventó una nueva herramienta matemática que se llama cálculo, que ustedes ya verán en los diferentes cursos que van a tomar. Este cálculo, dentro del cálculo existe una herramienta matemática que se llama derivadas, límites y integrales. ¿Ya? Esto nos permite encontrar esa indeterminación de 0 para 0. Y como estamos tratando nosotros de velocidad instantánea y también de rapidez instantánea, nos toca a nosotros coger esas herramientas del cálculo que son derivadas o límites para poder resolver esa velocidad. Por eso, la velocidad, regresemos a las diapositivas, la velocidad instantánea se lo conoce como el límite, miren, el límite del desplazamiento dividido por el tiempo transcurrido en un instante t cuando tiende a cero. Esto de aquí parece un trabalenguas, ¿no es cierto? Su fórmula en derivada sería esto. La velocidad instantánea es igual a la derivada del vector posición con respecto al tiempo, o del vector desplazamiento con respecto al tiempo. ¿Ya? Esto de aquí son derivadas en matemáticas. Pero me imagino que ustedes todavía no ven derivadas. Vamos a establecer esta fórmula de aquí para la velocidad instantánea, que sí la podemos resolver con límites. Aquí ustedes ven que dice v-ins, que quiere decir velocidad instantánea, es igual. Aquí ven una palabra que dice lim, que quiere decir límite, de delta t cuando tiende a cero. ¿Ya? ¿De qué? De una fracción. En el numeral está el vector posición cuando t más delta t menos r de t sobre delta t, que son los cambios de posición, cambios de tiempo. Les hago una pregunta, estimados estudiantes. ¿Ustedes están viendo derivadas? ¿Están viendo límites en matemáticas? Creo que se me durmieron. No, 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 ya. licenciado. Ya, no hay problema, no hay ningún problema. Ustedes dirán, ¿y ahora cómo resuelvo el licenciado? Hasta que nos da unas cosas que ni siquiera vemos. No hay problema, por eso es esta clase del día de hoy, jóvenes, para resolver esto, ¿sí? Y ustedes, como quien dice, ya hace un poco se adelantan a matemáticas. ¿Ya? Entonces vamos a resolver esto. Para resolver esto que ustedes ven aquí, se ve, parece esto que estuviera en chino. Simplemente no es así, no lo vean tan difícil. Lo que sí tengo que tener es conocimientos previos, ¿sí?
Conocimientos previos, por ejemplo, ecuaciones, despejes. Conocimientos previos en matemáticas, como por ejemplo casos de factorización, productos notables. Recordarán ustedes los casos de factorización, trinomio cuadrado perfecto, bueno, ahí está un sinnúmero. Ya aquí aplicamos eso, ¿sí ven? Todo lo que ustedes aprendieron en matemáticas anteriormente, ya ahorita ya vamos a aplicar. Entonces, por eso es necesario que ustedes tengan esos conocimientos previos. Eso se requiere en esta clase del día de hoy. Si tal vez ustedes se olvidaron, no se acuerdan, tienen toda la oportunidad de recordar. ¿Sí? Tienen días para recordar y luego lo vuelven a hacer. ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio también y con eso ustedes también quedan un poco más comprendidos en este tema. Listo, entonces con esta fórmula de aquí vamos a trabajar. La fórmula pueden anotar en su formulario ya. La fórmula de la velocidad instantánea es igual al límite de delta t cuando tiende a 0 de todo lo que ustedes ven aquí en esta fracción. Posición o vector posición de t más delta t menos el vector posición sobre la variación de tiempo. Y la rapidez, ¿cuál es la fórmula de rapidez? Como la rapidez es un módulo, es el módulo del vector, ustedes recuerden de la fórmula del módulo del vector, simplemente era esta fórmula de aquí, que es raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado, y con eso ya encuentro nosotros el módulo, o también llamado rapidez. Si estamos hablando de velocidad, del vector velocidad, entonces el módulo es la rapidez. Por eso nos dice aquí en esta partecita, la rapidez es el módulo del vector velocidad, es la relación entre la distancia recorrida y el tiempo empleado. ¿Ya? Entonces, miren, tenemos todo la parte de teoría. Entonces, estamos ingresando lo que son velocidades instantáneas y rapidez instantánea. Vamos a resolver un ejercicio. ¿Sí? Vamos a resolver un ejercicio. Ya saben, jóvenes. Tomen nota de lo que estamos realizando aquí. Hagan preguntas para que a ustedes se les haga fácil. La tarea está con ejercicios tal cual como vamos a realizarlos ahorita. No hay otras cosas más. Tal vez ustedes se metan en la cabeza que el docente está haciendo ejercicios fáciles. No, es lo mismo, jóvenes. ¿Sí? Entonces vamos siguiendo nosotros este ejercicio. A ver, vamos a hacer este ejercicio de aquí. Dice lo siguiente el ejercicio. Hallar la velocidad instantánea. Miren, ya me está pidiendo aquí hallar la velocidad instantánea y la rapidez instantánea. O sea, no nos dice instantánea, pero ya lógicamente eso es lo que nos pide. La rapidez instantánea, o sea, el módulo de esta velocidad, de este vector. Al cabo de 3 segundos. Ya me están dando aquí un tiempo, 3 segundos. De una partícula que se mueve según la ecuación de posición definida por esta es el vector posición. Miren, esta es el vector posición o la ecuación de posición de esta partícula. R de t es igual a 2ti menos 4 menos 3t al cuadrado j. En unidades del sistema internacional. Ya saben cuál es el sistema internacional ahora. Listo, miren, todo esto nos dan como datos. Vamos a realizarlo. Vamos a realizarlo. A ver, antes de pasar a realizarlo, tal vez alguna pregunta de la teoría, jóvenes. No sé, tal vez quede algo. No, licenciado. Quede algo ahí zafado, no sé, tal vez esté confuso. Bueno, ya, gracias, Guaño. Gracias, Richard. Continuemos. Entonces, miren, lo traigo acá al primer dato. Con este trabajo, con la posición. Siempre trabajo con esta ecuación. De aquí saco todo. ¿Sí? De aquí saco todo para poder resolver. Recuerden, para resolver velocidad instantánea que me pide el ejercicio, eso es lo que me pide. Yo tengo dos caminos. El primer camino es hacerlo por derivadas, que es el camino más cortito, y el otro camino es por la fórmula. Vamos a hacerlo por derivadas, aunque ustedes tal vez digan, estoy desconociendo, no vi nada. Vamos a hacerlo por derivadas, les voy a hacer una demostración que es muy fácil. Esta es la fórmula para derivadas. En las derivadas simplemente tenemos que recordar tablas de derivadas, es como las tablas de multiplicar, ustedes ya verán luego. Entonces, por ejemplo, la velocidad instantánea de este primer término, o la derivada de este primer término, hay una regla en las derivadas que nos dice lo siguiente. Cuando existe una constante con una derivada, simplemente queda la constante, o se deriva en esta parte la variable. Quitaría la variable y solo me quedaría. Aquí tenemos 2t, sin contar con el vector base que es i. Entonces solamente me quedaría 2. Si ven cómo está aquí, 2i.
Esa es una regla, por eso aquí ustedes ya no ven t. ¿Ya? Entonces nos quedaría para este primer término, nos quedaría solamente la derivada 2i. Menos, que ese es el menos que ustedes están viendo aquí, abro paréntesis y resuelvo lo que está aquí en paréntesis. Miren, lo que está dentro del paréntesis, resuelvo. Asimismo, en las derivadas, cuando tenemos un número constante, que en este caso el constante es 4, un número constante, un número entero, simplemente se hace 0. Eso es lo que nos dice una regla de la derivada. Derivar una constante es igual a 0. Entonces esto de aquí se anularía. Y solo me quedaría esta parte de aquí. 3t al cuadrado. Como ustedes ven aquí hay una variable elevada al cuadrado. Hay una regla en la derivada que me dice cuando tengo esta parte, ¿sí? Esta parte de una variable elevada al cuadrado, el exponente baja a multiplicar al número que está delante de él. Entonces 2 bajaría acá y me quedaría 2 por 3. Y se restaría menos 1 al exponente. Entonces aquí si yo bajo 2 menos 1, 1. Entonces en realidad me quedaría menos 6t. Así como ustedes ven aquí, más j, porque la j sigue siendo igual. Miren, entonces me quedaría menos 6t toda esta parte de aquí. Esas son reglas de derivadas. Como tengo este menos aquí y este menos acá, entonces yo multiplico. Menos por menos me saldría más. Entonces, la velocidad instantánea, derivando, me quedaría de esto. Es igual a 2i más 6t j. Y listo, encontrado, quedaría ahí la respuesta. ¿Ya? Miren, pero ¿qué pasa? Se nos hace complicado con derivadas porque todavía no las vemos, no tenemos conocimientos como nosotros si estuviéramos viendo sumas y nos dijeran que saquemos la raíz cuadrada. Se nos va a hacer difícil, ¿no es cierto? Entonces, dejemos ahí en pausa y vamos a hacerlo por la fórmula. La fórmula que ustedes ya conocen de la velocidad instantánea es esta. Es igual al límite cuando delta t tiende a 0 de esto, miren, r que multiplica t más delta t menos r de t dividido para delta t. ¿Ya? Entonces, miren, es una fórmula grande, vamos a ir resolviéndola. Primero vamos por partes. Primero que nada, aquí en esta partecita, primero voy a reemplazar, si ven aquí esta parte, voy primero con esta parte de aquí. Como ustedes ven aquí dice el vector posición entre paréntesis t más delta t. Es este mismo vector posición. Para resolverlo, simplemente en estos términos que ustedes ven aquí del vector, en vez de ponerle t, le voy a colocar o le voy a reemplazar con t más delta t. Primer paso, vamos a hacerlo. Límite de delta t cuando tiende a 0, entonces abro aquí un paréntesis grande porque voy a hacer eso que les comento. Y entonces comienzo primero con el 2 que ustedes ven aquí. Abro un corchete porque voy a hacer primero esta partecita de aquí. Aquí me dice 2 por t y como t tengo que reemplazarlo por t más delta t, entonces simplemente me quedaría entre paréntesis t más delta t. O sea, multiplica 2 que multiplica t más delta t. Y recuerden que aquí está todavía el vector base que es i. Entonces ahí lo tenemos al vector base que multiplica. Si se dan cuenta, solamente he cogido y reemplazado aquí. En vez de ponerle t, le he puesto t más delta t. Eso es lo que he hecho aquí. No hay ningún otra cosa difícil. ¿Ya? Asimismo con el siguiente término, con el siguiente componente que es j. Aquí está un signo menos. Voy a ponerle aquí el signo menos. Abro un corchete grande. ¿Ya? Luego comienzo con el 4. Aquí 4 menos. Bueno, simplemente lo bajo a eso. No pasa nada. No tengo que reemplazar nada. Solamente tengo que reemplazar donde está t. Continúa 3. Y aquí sí está t y está al cuadrado. Entonces simplemente abro un paréntesis, pongo t más delta t al cuadrado, j. La j que es el vector base del vector posición. ¿Ya? Entonces miren, ¿qué he hecho, estimados estudiantes? Simplemente he cogido esta parte de aquí, miren, esta partecita de aquí. Simplemente es el mismo vector de acá arriba, pero reemplazado con t más delta t y eso es lo que ustedes están viendo aquí abajo. ¿Ya? Luego la fórmula, vamos siguiendo la fórmula. La fórmula me dice, a ver, voy a ingresar a su compañera. Quiros ya. La fórmula me dice lo siguiente, menos, pongo el menos ahí, miren, es este menos de la fórmula, menos. Luego está R de t. Si se dan cuenta, R de t es todo esto. Miren, es todo esto.
O sea, después del igual, claro. Entonces tengo que coger todo esto después del igual y ponerlo y colocarlo acá abajo. Entonces eso hago. 2ti menos 4 menos 3t al cuadrado j. ¿Se ven? Todo esto de aquí simplemente he cogido y he bajado nada más. ¿Ya? Dividido para delta t. Delta t es simplemente variable. Simplemente lo ponemos ahí, punto. Es una fracción. Miren, en el numerador está toda esta parte de aquí y en el denominador simplemente delta t. Listo. Pero eso no es la respuesta. Recuerden que la respuesta tiene que salirnos algo parecido así como esto. ¿Ya? Entonces, no es la respuesta. Entonces vamos operando. Si ya tengo todo esto, ahora me toca operar, resolver. Aquí, vuelta de nuevo les explico, está aquí reemplazado t más delta t y acá también t más delta t. Eso es lo que he hecho. Eso lo estoy reemplazando aquí. Vamos a resolver la parte del numeral. ¿Sí? Como ustedes saben, aquí hay un sinnúmero de cosas. Aquí hay potencias, aquí hay sumas, aquí hay restas, multiplicaciones. Cuando yo tenía esto en matemáticas, existían las prioridades de los, en este caso, de operaciones básicas. Por ejemplo, si yo en una operación grande, ¿sí? En una operación grande donde contenga sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, potencias, raíces, si contiene todo eso un, un ejercicio, ¿qué resolvía primero? A ver, hay operaciones ahí. Perdón, hay prioridades de operaciones. ¿Qué resolvía primero? Les pregunto a ustedes. Les repito de nuevo la pregunta. Digamos que estamos resolviendo un ejercicio y ese ejercicio contiene sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, bueno, potencias, raíces. ¿Qué resolvía yo primero? A ver, ¿qué me decían matemáticas que resuelvo yo primero? ¿Serán las sumas y restas primero? Yo creo que sí. Ya, Richard dice que sí. ¿Qué resolvíamos primero? A ver. Son las multiplicaciones y divisiones. Las multiplicaciones, nos dice Quiroz. A ver, por ahí estamos adivinando. A ver, alguien más. Ya mismo llegamos a la respuesta. La potencia. Muy bien, Lozada Mejía. Entonces, cuando yo tengo bueno, ejercicios que están todos vinculados ahí, todas las operaciones, yo tengo que jerarquizar operaciones. Primero resuelvo potencias y raíces. Luego paso 2, resuelvo multiplicaciones y divisiones. Y después al último dejo las sumas y restas. ¿Ya? Y si es que los términos son semejantes, elimino términos también. O suprimo términos. Recuerden eso en matemáticas. Pero también existía otro, cuando hay ejercicios donde intervienen corchetes, llaves, no sé, se me ocurre paréntesis. Entonces yo tengo que siempre resolver siempre lo que está más adentro de cada uno de los términos. O sea, si estoy hablando, digamos, si estoy en un ejercicio y tengo, no sé, me invento, paréntesis, varios paréntesis, digamos, lo que estamos viendo ahí. Entonces tengo que resolver primero el paréntesis más que está dentro de ese ejercicio. Entonces eso tenemos que resolver aquí. Ya, con esa indicación y recordando eso en matemáticas, miren, si yo observo aquí términos, voy a ir sacando o voy a ir operando primero los paréntesis. ¿Sí? Entonces, miren, aquí en el primero me topo con esto. Si se dan cuenta, aquí dice t más delta t y acá hay una multiplicación porque dice 2 por t más delta t y acá también hay otra que dice i. Entonces yo tengo que ir multiplicando estos términos, estos números por cada uno de los términos dentro del paréntesis. ¿Ya? Esto ustedes lo conocen como multiplicación por binomios o también como si estamos hablando de multiplicaciones, como la propiedad distributiva de la multiplicación. Entonces, miren, en el numerador me quedaría lo siguiente. Abro un paréntesis gigantesco aquí porque voy a ir operando. Entonces me quedaría, si yo tengo 2 por t, sería 2t. Y esta i también sería 2ti en el primero. 2 por t y por i, porque no puedo dejarlo al vector base fuera. Más, bajo el más que está aquí, otra vez opero. 2 por delta t y por i sería 2 delta ti, como estamos viendo ahí. Me salió un verso sin esfuerzo.
2 delta t y, ¿ya? Listo, miren, toda esta partecita de aquí se ha transformado en esto, operando. Listo, luego sigue un signo menos, bajo el signo menos, el 4 no pasa nada, es un número, simplemente lo bajo y también el signo menos que sigue, tal como está ahí. Luego recuerdo lo siguiente, miren, aquí tengo una multiplicación, pero a su vez aquí hay una, entre paréntesis hay una potencia, como dijo su compañero. Yo no voy a resolver primero la multiplicación, yo tengo que jerarquizar aquí, tengo que resolver la potencia. Entonces, miren, yo voy a resolver toda esta partecita de aquí. Si yo resuelvo esta parte de aquí, ustedes recordarán que esto es un binomio. Es un binomio, son productos notables. Es un binomio de dos cantidades o la suma de dos cantidades. Entonces, ¿a qué era igual esa suma de dos cantidades? A lo siguiente, recordemos. Al cuadrado del primer término más el doble producto del primer término más el cuadrado del segundo término. Así nos decían las matemáticas cuando estábamos viendo productos notables. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Bajo el 3, porque el 3 simplemente está ahí multiplicando, lo bajo y hago el binomio de estas dos cantidades o la suma de estas dos cantidades. Entonces, el cuadrado de la primera, ahí está t al cuadrado, más el doble producto de la primera por la segunda. Entonces sería 2t por delta t y más el cuadrado de la segunda cantidad, que sería delta t al cuadrado. Esto, jóvenes, es productos notables. Esto ustedes ya vieron. Ya, no se vayan a confundir, no van a decir que son temas nuevos. Y por último, por j. No puedo dejar el vector base libre, entonces por j simplemente lo bajo, ahí está. J. Listo. Continuemos a la siguiente. Menos, bajo el menos, simplemente el 2, no pasa nada, lo pongo ahí, 2ti. No tengo con qué resolver, simplemente a esto sí. Aquí ustedes pueden darse cuenta que está menos aquí fuera del paréntesis y aquí está multiplicando por j. Otra vez tengo que multiplicar por cada uno de los términos que están aquí y este menos cambiaría los signos que están dentro de los términos. Entonces me quedaría menos 4j, menos 4j y menos 3t al cuadrado j. ¿Listo? Y todo esto dividido para delta t. Delta t sigue estando ahí en el denominador. Ya, he resuelto, miren, he resuelto algunas cosas, las multiplicaciones, las potencias que existen. Todavía me falta, tengo que destruir corchetes y paréntesis. ¿Ya? Entonces esto voy a hacer ahora. Otra vez, opero en el numerador. Aquí no pasa nada, simplemente destruyo estos corchetes que están aquí, lo bajo, me quedaría 2ti, simplemente estoy bajando, más 2 delta ti. ¿Sí ven? Luego, ustedes pueden darse cuenta aquí que este menos está multiplicando a todo esto. Si se dan cuenta ahí, a toda esa parte. Entonces, ese menos cambiaría los signos a todos los que están adentro. Entonces aquí me quedaría menos y aquí este 4 tiene más, menos por más, menos 4. Ya, destruyo el corchete. Y luego menos por menos más, me quedaría más 3. ¿No es cierto? Y que multiplica a todos los que están adentro. Como está con positivo, entonces pasarían igual. Entonces me quedaría más 3t al cuadrado j por la j que está aquí, ¿no es cierto? Ahí está. Luego está 3 por 2 serían 6t delta tj. Ahí está, 6t delta tj. Y por último me quedaría 3 otra vez por delta t al cuadrado j. Y ahí está. Todo esto destruido, los paréntesis y los corchetes que están ahí. Luego bajo el menos que sigue, que continúa. Este menos cambia los signos a todos estos términos. Entonces me quedaría, el primero me quedaría menos 2ti más 4j y menos 3t al cuadrado j. Sobre delta t. ¿Listo? Miren, está todo ya resuelto ahí. Lo mismo ustedes van a realizar en su trabajo de tarea. Pero antes, esta expresión está muy larga. Yo recuerdo en matemáticas que si tengo términos semejantes puedo reducirlos, puedo sumarlos o restarlos. Vamos a ver. Siempre comienzo de izquierda a derecha. ¿Sí? Entonces, miren, por ejemplo, tenemos aquí el 2ti.
2TI, voy buscando en todos a ver si tengo un término semejante. Recordemos, términos semejantes son aquellos que tienen su parte literal y su número iguales. Entonces voy a ir buscando aquí, miren, aquí esta partecita. Por favor, espérenme un ratito. Ya chicos, disculparán. Ahora estoy de vuelta. ¿Sí me están escuchando ahí? Sí, Lisa. Ya, disculparán. Entonces, miren, aquí tengo 2TI. Entonces voy comparando con todos los términos. Miren, aquí me encuentro con otro 2TI. Miren, aquí está uno negativo y acá está otro positivo. Si yo tengo más 2TI y menos 2TI, ¿qué sucederá ahí? Es decir, Por ahí quieren hablar, pero no se les escucha. dicen, creo que, según me recuerdo, es ley. A ver, les explico con manzanitas. Si yo tengo una manzanita y le resto otra manzanita, ¿qué pasará? Chicos, se fueron. 2TI y menos 2TI, pues simplemente se anulan, jóvenes. ¿Sí? Se anulan entre ellos, se restan. ¿Ya? Se restan. Tienen signos diferentes, entonces se restan. ¿Ya? Entonces estos dos términos se han restado. Listo, vamos a ver el siguiente término, este 2 delta TI. Asimismo, voy comparando con los demás, a ver, estoy comparando con los demás, a ver si tengo términos semejantes. No tengo ningún término semejante, entonces simplemente queda ahí. Continúo, vamos con el 4, menos 4J. Otra vez, comparo con todos ellos y miren, aquí me encuentro con un más 4J. Menos 4J y más 4J, otra vez tienen términos, perdón, tienen signos diferentes, entonces, ¿qué pasa con los signos diferentes? Se resta. Acordaránse de eso, por favor, en la suma y la resta. Entonces, simplemente esto se anula, 4J. Listo. Entonces, continuemos. Ahí tenemos otra vez 3t al cuadrado. Miren, aquí tengo un 3t al cuadrado y también tengo otro 3t al cuadrado j. Miren que está el mismo, tiene que tener el mismo vector base. Están igualitos todo. Entonces, simplemente se anula. ¿Ya? Se anula. Y listo, miren, aquí estoy con 6t delta tj, otra vez busco, tampoco no tengo. Y por último tengo 3 delta t al cuadrado j, tampoco tengo, simplemente se queda. Entonces simplemente me quedan estos términos de aquí, delta ti, 2 por delta ti, 6t por delta tj y 3 delta t al cuadrado j. El resto se elimina, jóvenes, se anula por suerte. Y en el denominador igual queda lo mismo. Entonces esto voy a hacer en la siguiente diapositiva. Simplemente cojo todos los que han quedado y los paso acá en el numerador. El resto se elimina y pongo sobre delta t. Eso es lo que ustedes están viendo ahí. ¿Ya? Luego, ustedes pueden darse cuenta aquí en el numerador algo. ¿Sí? Aquí hay un caso de factorización. ¿Ya? Y aquí hay un famoso caso de factorización que es el factor común. Hay tres términos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál será el factor común de esos tres términos? ¿Cuál será el factor común de esos tres términos? A ver. Chicos, ya nos vamos. Están ahí. Yo sé que están pensando, yo sé que están pensando. A ver, ¿quién me dice? A ver, les hago más fácil. En todos esos tres términos, ¿cuál es la variable que más se repite?
Ninguna porque todas están en una sola, Delta En una T. sola. Ya, miren, por ahí nos dice su compañera en una sola, no. Y por ahí alguien nos dijo algo. A ver, me repite su compañera. No les escucho muy bien, disculpen, creo que es mi computadora. ¿Qué me dijo su compañera? Algo me dijo su compañera. Delta T. Dayana, ya, muchas gracias. Delta T. Entonces, miren, factor común de estos tres términos que están aquí. Recordemos factor común. Si hay un factor común, miren que todo se repite en delta T. Delta T. Entonces, el factor común aquí es delta T. Simplemente lo saco a ese factor común fuera de un paréntesis y luego al final multiplico por los que restan, por los términos que restan. Entonces sería 2i en el primero más 6tj en el segundo y el tercero me quedaría 3 delta t j sobre delta t. ¿Ya? Como ahora se formó una multiplicación en el numerador, entonces yo puedo hacer lo siguiente. Siempre y cuando haya una multiplicación puedo hacer lo siguiente. Cuando no existe multiplicación no puedo hacer. Puedo eliminar delta t con delta t, numerador con denominador. Se me eliminó el denominador. Ahora, esta palabrita que ustedes ven en esta parte de aquí, miren lo que dice aquí, límite de delta t cuando tiende a cero. En matemáticas nos quiere decir lo siguiente. ¿Sí? Nos quiere decir lo siguiente. Que yo, cuando elimino ya el delta t que está en el número, en el denominador, siempre tengo que eliminar el delta t que está en el denominador, cualquier variable que se encuentre aquí. Cuando ya elimine eso, como hicimos ahora, simplemente yo tengo que reemplazar ese delta t que existiere en estos términos por 0. Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente línea. Entonces simplemente me quedaría 2i más 6tj más 3 por 0. Ya sabemos el por qué. Simplemente porque reemplazamos el delta t por el 0. Y me quedaría así, como están ustedes viendo aquí en pantalla. Por favor, observe. Ya saben ustedes, un número multiplicado por 0 es 0. Todo esto se va, entonces me quedaría en realidad lo siguiente. Velocidad instantánea es igual a 2i más 6t j. Y listo. Es el mismo resultado que tuvimos derivando. ¿Ya? Solo que este es el camino más largo, el otro es el camino más corto. ¿Ya? Entonces, nos tocaría hacer, por cualquier camino es válido, jóvenes, ¿sí? Entonces, pero lo importante aquí es de encontrar velocidad instantánea como nos están pidiendo. Ya, luego que tenemos este resultado, recordemos lo que nos decía el ejercicio, que busquemos la velocidad instantánea en 3 segundos, ¿sí? Yo solamente he encontrado aquí la velocidad instantánea con la fórmula. Vamos a ver con los 3 segundos cuánto es esa velocidad instantánea. Entonces simplemente es, como tengo el tiempo igual a 3 segundos, es reemplazar en esta fórmula de aquí, donde tenga una t, reemplazar por el 3. Entonces me quedaría el primer término, 2i más 6 que multiplica 3j. Y 6 por 3, 18. Entonces me quedaría, la velocidad instantánea es igual a 2i más 18j. Listo. Terminado el ejercicio cuando t es igual a 3 segundos. Y también recordarán ustedes que el ejercicio también me pide otra cosa más. Me pide la rapidez instantánea. Recordemos, la rapidez instantánea es el módulo del vector velocidad. Y la fórmula del módulo del vector velocidad es esta de aquí, jóvenes. Es el más fácil. Entonces simplemente es, la rapidez es igual a raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. Entonces tengo la fórmula, tengo los números aquí, 2 y 18, simplemente tengo que reemplazar, me quedaría lo siguiente, 2i al cuadrado más 18 al cuadrado. Si nosotros sacamos esto ahí en la calculadora, nos va a salir, por raíz cuadrada, nos va a salir que la rapidez instantánea es 18,11 metros sobre segundos. Entonces, miren, ahí lo podemos ver. Esta es las tres cosas que nos pedían en el ejercicio. Velocidad instantánea primero. La velocidad instantánea en 3 segundos, 2. Y la tercera que nos pedía la rapidez. Y aquí está la rapidez. Listo, jóvenes. Tal vez preguntas de este ejercicio.
Tal vez alguna inquietud del ejercicio, jóvenes. No, no creo que me parece. Listo. Eso, mis estimados estudiantes, vamos a ver su tarea, lo que van a ustedes a realizar. Listo, miren, por favor, estoy pasando otro archivo, no sé si la están observando, ¿me ayudan? Sí, licenciado, sí se observa. Ya, listo. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, estimados estudiantes. Entonces vamos a resolver. Este es la hojita que siempre paso a ustedes, siempre les paso, siempre les subo en Microsoft Teams para que puedan ustedes realizar su tarea. Jóvenes, en los portafolios que he revisado, sí, bueno, algunos están, ya sabrán ustedes después su nota. Otros, mis felicitaciones, muy buenos trabajos, muy bonitos. Se ve el desempeño que tienen ustedes en la materia, entonces sigan así, continuemos así hasta finalizar el año lectivo. Jóvenes, siempre les pongo yo estas indicaciones aquí, miren. Aquí les pongo, no porque se vea bonito en la hoja, sino para que ustedes lean. Yo sé que son las mismas de siempre, pero algunos no leen y por eso les estoy aclarando aquí. Miren, solamente me voy a basar en esta de aquí. El resto también les dejo para que... Esta de aquí dice clarito, realizar estas actividades a mano y con letras y números legibles en hojas perforadas, cuadriculadas, reutilizables y luego archivarlas en portafolio. No les dice que lo hagan aquí mismo. Hay ciertos estudiantes que cogen, imprimen esta ficha y la hacen aquí. No hay espacio y justamente en estos espacios en blanco se ponen a escribir, no sé, hacen ahí cualquier cosa y eso entrega. Entonces, jóvenes, clarito les dice ahí, ¿ya? Y otras cosas más les dice ahí. Espero que lo lean para que ustedes tengan presente esa partecita. Son 4 ejercicios que les he puesto, miren, son 4 ejercicios, no les he puesto más. Todos se refieren a lo mismo, lo que vimos el día de hoy. Miren, les dan el vector posición y al final les dicen que calcule la velocidad instantánea. ¿Ya? Por acá les dicen que calcule la velocidad instantánea y también igualmente les dan el vector posición, la velocidad instantánea y también les piden en un tiempo y también les piden calcular su módulo o rapidez. ¿Ya? La última simplemente está dividida en sus componentes. Ustedes pueden coger de nuevo y componerla al vector posición. Recuerden que el vector posición se compone esta parte en X y esta parte en Y. Entonces simplemente es lo mismo, solamente es de componer el vector. Y es lo mismo lo que les pide aquí como velocidad instantánea. Y aquí también les pide el módulo, que es la rapidez del vector velocidad instantánea. Esos son 4 ejercicios de lo mismo que hemos visto el día de hoy, jóvenes. Espero que lo hagan muy bien. Cualquier inquietud, ya saben, ahí están todos mis contactos para poderles ayudar a ustedes, jóvenes. Eso, mis estimados estudiantes. ¿Alguna pregunta de la tarea? Ninguna, licenciado. Listo, voy a descargar la lista de asistencia. Y listo, no les molesto más, jóvenes. Tengan una excelente tarde, cuídense. Nos vemos, un abrazo a la distancia. Nos vemos, chicos, cuídense. Chao. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. luego. Nos vemos. Nos vemos, chicos. Hasta luego.